¿Y si te dijera que la semilla de la revolución digital que define nuestro siglo XXI, la visión profética de una máquina capaz no solo de calcular números, sino de componer música, crear gráficos y manipular símbolos de cualquier tipo, nació en la mente de una joven aristócrata en la Inglaterra victoriana? Una mujer cuya imaginación poética se fusionó con una brillantez matemática para concebir el futuro de la computación casi un siglo antes de que existieran las herramientas para construirlo. ¿Qué tal si la primera programadora de la historia, la encantadora de números que vio más allá de las meras cifras, fue una condesa cuya vida fue una lucha contra las restricciones de su época? Una mente luminosa cuyo legado tardó décadas en ser plenamente comprendido y celebrado, demostrando que la verdadera innovación a menudo surge de la unión inesperada de disciplinas aparentemente dispares. Esta no es solo la biografía de una matemática del siglo XIX, es la exploración de la vida y el legado de Augusta Ada King, condesa de Lovelace, conocida por el mundo como Ada Lovelace. Es la historia de una mente excepcional que se atrevió a soñar con un futuro que sus contemporáneos apenas podían imaginar. Una pionera que sentó las bases conceptuales de la computación moderna y que nos enseñó que la ciencia poética, la fusión de la imaginación rigurosa con el análisis lógico, es el verdadero motor de los grandes saltos hacia adelante. Su vida es un testimonio del poder del intelecto sin restricciones, de la importancia de la visión a largo plazo y un recordatorio de que el genio, a menudo, florece en los márgenes, esperando pacientemente su momento en la historia. Imagina la Inglaterra de principios del siglo XIX, una era de grandes transformaciones industriales, de efervescencia intelectual, pero también de rígidas convenciones sociales, especialmente para las mujeres. En este mundo, en 1815, en Londres, nace Augusta Ada Byron, la única hija legítima del célebre y escandaloso poeta Lord Byron y de Annabella Milbank, una mujer de notable inteligencia, con una profunda formación en matemáticas y una naturaleza moralista. Su herencia era, desde el principio, una paradoja. Por un lado, la sangre del poeta romántico por excelencia, un genio de la imaginación y la pasión. Por el otro, la influencia de una madre que valoraba la lógica, la razón y la disciplina por encima de todo. El matrimonio de sus padres fue breve y tumultuoso. Se separaron cuando Ada tenía apenas unas semanas de vida y Lord Byron abandonó Inglaterra para siempre, muriendo en Grecia cuando Ada tenía solo 8 años. Ella nunca conoció a su padre, pero su sombra, la del genio loco y peligroso, se cernió sobre su infancia de maneras inesperadas. Annabella Milbank, temiendo que Ada heredara la locura poética y la naturaleza volátil de Byron, la sometió a un riguroso y temprano régimen de estudio centrado en las matemáticas, la lógica y las ciencias. Quería anclar la mente de su hija en la racionalidad, protegerla de los supuestos peligros de una imaginación desbocada. Pero la ironía del destino quiso que fuera precisamente la chispa de esa imaginación byroniana, esa capacidad para el vuelo conceptual, fusionada con la disciplina matemática inculcada por su madre, lo que permitiría a Ada ver un futuro que sus contemporáneos apenas podían atisbar. Fue una lección temprana, aunque quizás no intencionada por su madre. A veces, las fuerzas que intentamos suprimir o equilibrar son las que, debidamente canalizadas y combinadas, nos impulsan hacia nuestra singularidad más profunda y original. Su infancia estuvo marcada por una salud frágil, padeció sarampión, que la dejó temporalmente paralizada, y otras dolencias, pero también por una curiosidad intelectual insaciable. A pesar de las limitaciones impuestas a la educación formal de las mujeres en esa época, Ada tuvo acceso a tutores de primer nivel,
incluyendo a Augustus de Morgan, un eminente matemático y lógico, y a Mary Somerville, una brillante científica y escritora, una de las pocas mujeres de su tiempo que había logrado el reconocimiento en el mundo de la ciencia. Somerville no solo fue su mentora en matemáticas, sino también un modelo a seguir, una prueba viviente de que una mujer podía participar en la gran conversación intelectual de su era. Ada no se contentaba con el aprendizaje pasivo. Su mente era inquisitiva, exploratoria. A los 12 años, fascinada por el vuelo de los pájaros, se embarcó en un estudio detallado de la anatomía de las aves y los principios de la aerodinámica, con la ambición de diseñar una máquina voladora. Llenó cuadernos con bocetos y cálculos, demostrando una temprana habilidad para combinar la observación empírica con la conceptualización teórica y una imaginación que no conocía límites. ¿Alguna vez has sentido esa fascinación infantil por desentrañar cómo funcionan las cosas, esa mezcla de asombro y análisis que te lleva a desmontar un juguete o a llenar páginas con tus propias invenciones? Esa chispa, en Ada, nunca se extinguió, solo se refinó y se dirigió hacia desafíos intelectuales cada vez más complejos. El encuentro que definiría el curso de su vida intelectual ocurrió en 1833, cuando Ada, con apenas 17 años, fue presentada a Charles Babbage, un matemático, filósofo, inventor e ingeniero mecánico ya famoso por sus ambiciosos diseños de máquinas calculadoras. Babbage le mostró un prototipo de su máquina de diferencias, un ingenio mecánico diseñado para calcular tablas de polinomios automáticamente. Mientras muchos veían en ella una curiosidad mecánica impresionante, Ada Lovelace comprendió, casi instantáneamente, su belleza matemática y su profundo potencial. Babbage quedó impresionado por la agudeza de su intelecto y su rápida comprensión de los principios de su máquina. Así comenzó una amistad y una colaboración intelectual que duraría el resto de la vida de Ada. Ella se convirtió en una asidua visitante del taller de Babbage, estudiando sus planos, discutiendo sus ideas y ofreciendo sus propias percepciones. Él la apodó la encantadora de números, The Enchantress of Numbers. Pero fue el siguiente proyecto de Babbage, la máquina analítica, lo que realmente encendió la imaginación visionaria de Ada. La máquina analítica era un concepto mucho más ambicioso y revolucionario que la máquina de diferencias. No era una simple calculadora, sino un diseño para una computadora mecánica de propósito general, programable, con una unidad aritmética, el molino, una memoria, el almacén, un lector de tarjetas perforadas para la entrada de datos e instrucciones, y una impresora para la salida. Era, en esencia, el antepasado conceptual de la computadora digital moderna. Mientras muchos, incluido el propio Babbage en ciertos momentos, se centraban en la capacidad de la máquina analítica para realizar cálculos numéricos complejos con una velocidad y precisión sin precedentes, Ada percibió algo mucho más profundo, algo que trascendía la mera aritmética. Vio un lienzo universal, una máquina capaz de tejer patrones algebraicos tan vastos y complejos como los telares de Jacquard, que utilizaban tarjetas perforadas para controlar los diseños de los tejidos. Tejían flores y hojas. Comprendió que si los objetos fundamentales de cualquier proceso lógico, ya fueran números, palabras, notas musicales o imágenes, podían ser representados por símbolos y sus relaciones expresadas mediante reglas analíticas, entonces la máquina podría operar sobre ellos, abriendo la puerta a un universo de posibilidades que iba mucho más allá de la simple tabulación de cifras. Este salto conceptual, esta visión de la computación como una manipulación simbólica de propósito general, es quizás la contribución más profunda y original de Ada Lovelace.
En 1842, el ingeniero italiano Luigi Menabrea publicó un artículo en francés que describía la máquina analítica de Babbage. Ada, a instancias de su amigo, el científico Charles Wheatstone, se embarcó en la tarea de traducir este artículo al inglés. Pero lo que comenzó como una simple traducción se convirtió en algo mucho más significativo. Durante un periodo de 9 meses, entre 1842 y 1843, Ada no solo tradujo el texto de Menabrea, sino que le añadió una serie extensa de notas propias, identificadas alfabéticamente de la A a la G. Estas notas, que triplicaban en longitud al artículo original, son el lugar donde su genio visionario se despliega en toda su magnitud y donde se encuentran sus contribuciones más célebres al campo de la computación temprana. En sus notas, Ada no solo describió el funcionamiento de la máquina analítica con una claridad y una precisión asombrosas, sino que exploró sus implicaciones filosóficas y su potencial creativo. Fue aquí donde articuló la idea de que la máquina podría componer música elaborada y científica de cualquier grado de complejidad o extensión, o producir gráficos si se le proporcionaban las reglas y los datos adecuados. Estaba pintando el futuro de la computación multimedia y la inteligencia artificial creativa más de un siglo antes de que se convirtieran en realidad. En la nota G, la más famosa, Ada incluyó un algoritmo detallado para que la máquina analítica calculara los números de Bernoulli, una secuencia de números racionales con importantes aplicaciones en la teoría de números. Este algoritmo, con sus instrucciones paso a paso, sus bucles y sus variables, es ampliamente considerado por los historiadores como el primer programa de computadora jamás publicado. Ada no solo entendió la arquitectura de la máquina, entendió cómo instruirla, cómo darle vida a través de secuencias lógicas de operaciones. Estaba pensando como una programadora, mucho antes de que existiera la profesión de programador. Ella misma describió su enfoque como ciencia poética, una fusión de la imaginación y la razón, de la intuición y el análisis. Creía que la imaginación era la facultad de descubrir, la que penetra en los mundos invisibles que nos rodean, los mundos de la ciencia. Para ella, la matemática y la lógica no eran disciplinas áridas y abstractas, sino lenguajes capaces de expresar las armonías más profundas del universo. Y la máquina analítica era un instrumento para explorar esas armonías de maneras nuevas y poderosas. Piénsalo. En una época en que las máquinas se asociaban principalmente con la fuerza bruta de la revolución industrial, telares, motores de vapor, Ada Lovelace concibió una máquina de la mente, una herramienta para extender las capacidades del intelecto humano, un socio en la exploración creativa y científica. Su visión era tan audaz, tan radicalmente adelantada a su tiempo, que resulta casi milagrosa. Sin embargo, la vida personal de Ada estuvo llena de desafíos. En 1835 se casó con William King, quien más tarde se convertiría en el conde de Lovelace, otorgándole a ella el título por el que es conocida. Tuvieron 3 hijos. A pesar de las responsabilidades domésticas y las expectativas sociales para una mujer de su clase, Ada luchó por continuar sus estudios matemáticos y su colaboración con Babbage, pero su salud siguió siendo precaria y sufrió periodos de enfermedad que la debilitaban. Además, tanto ella como Babbage enfrentaron la frustración constante de la falta de financiación y apoyo para construir la máquina analítica. Era un proyecto enormemente costoso y complejo, y el gobierno británico, que inicialmente había financiado la máquina de diferencias, se mostró escéptico y reacio a invertir más. En un intento desesperado por conseguir fondos, Ada se involucró en el juego, apostando en las carreras de caballos y desarrollando supuestos sistemas infalibles.
lo que la llevó a acumular deudas considerables y a generar tensiones en su vida personal. El mundo del siglo XIX, con sus rígidas limitaciones para las mujeres en la ciencia y su incapacidad para comprender plenamente la magnitud de la invención de Babbage, no estaba preparado para Ada Lovelace ni para la máquina analítica. Su genio floreció en un relativo aislamiento intelectual, una mente luminosa brillando en una época que aún no tenía los ojos para ver su luz. Es el destino a menudo trágico de los verdaderos visionarios. Hablar un idioma que el futuro apenas comienza a aprender, describir un paisaje que solo ellos pueden ver. Ada Lovelace murió de cáncer de útero en 1852, a la temprana edad de 36 años, la misma edad a la que murió su padre, Lord Byron. Fue enterrada, a petición suya, junto a él en la iglesia de Santa María Magdalena en Hucknall, Nottinghamshire, uniendo simbólicamente las dos corrientes de su herencia, la poética y la científica. Tras su muerte, su trabajo y sus notas cayeron en una relativa oscuridad durante casi un siglo. Charles Babbage nunca logró construir completamente su máquina analítica. Las limitaciones de la ingeniería mecánica de la época, la falta de financiación y quizás la propia complejidad de sus diseños conspiraron contra él. Parecía que la visión de Ada Lovelace, esa profecía de una era de la computación creativa y de propósito general, estaba destinada a ser una nota a pie de página olvidada en la historia de la ciencia. Pero las ideas verdaderamente poderosas tienen una forma de resurgir, de encontrar su momento cuando el mundo está finalmente listo para ellas. A mediados del siglo XX, con el advenimiento de las primeras computadoras electrónicas, los pioneros de esta nueva era comenzaron a redescubrir el trabajo de Babbage y, a través de él, las extraordinarias contribuciones de Ada Lovelace. Figuras como Alan Turing, uno de los padres de la informática teórica y la inteligencia artificial, conocían y se referían a sus notas. Se dieron cuenta de que esta mujer victoriana había anticipado, con una lucidez asombrosa, muchos de los conceptos fundamentales que ellos estaban ahora implementando en silicio y válvulas de vacío. Su reconocimiento pleno, sin embargo, tardó aún más en llegar. Fue solo en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, con la explosión de la computación personal, Internet y la inteligencia artificial, y con un creciente interés en la historia de las mujeres en la ciencia, que Ada Lovelace ha sido elevada al panteón de los grandes pioneros tecnológicos. En 1980, el Departamento de Defensa de Estados Unidos nombró a un nuevo lenguaje de programación de alto nivel, Ada, en su honor, un tributo duradero a su legado como la primera programadora. Hoy, Ada Lovelace es celebrada no solo por su algoritmo para los números de Bernoulli, sino, lo que es más importante, por su visión de largo alcance sobre el potencial de las computadoras. Entendió que no eran meras calculadoras, sino máquinas capaces de procesar cualquier tipo de información simbólica, abriendo la puerta a aplicaciones que van desde la composición musical y la creación artística hasta la investigación científica y la resolución de problemas complejos en todos los campos del saber humano. Su concepto de ciencia poética sigue siendo increíblemente relevante, recordándonos que los mayores avances a menudo surgen de la fertilización cruzada entre la imaginación y la lógica, entre el arte y la ciencia. Su vida es una inspiración, especialmente para las mujeres y las jóvenes interesadas en las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Demostró que el género no es una barrera para la brillantez intelectual y la contribución científica, a pesar de los formidables obstáculos que enfrentó en su propia época. Su historia nos anima a desafiar las convenciones, a perseguir nuestras pasiones intelectuales con audacia
y a no tener miedo de soñar con futuros que otros aún no pueden ver. La travesía de Ada Lovelace nos enseña sobre la naturaleza a menudo no lineal del progreso científico y tecnológico. Las ideas pueden nacer mucho antes de que existan las herramientas para realizarlas plenamente. Los visionarios pueden no ser reconocidos en su propio tiempo, pero una idea verdaderamente transformadora, una vez sembrada, tiene el poder de germinar y florecer, incluso generaciones después, cuando el terreno es finalmente fértil. Ella nos recuerda que debemos mirar más allá de lo obvio, de lo puramente funcional, y preguntarnos, ¿cuál es el potencial más profundo de las herramientas que creamos? ¿Cómo pueden extender no solo nuestra capacidad de cálculo, sino nuestra capacidad de creación, de comprensión, de conexión? Ada vio una máquina de números y la imaginó como una máquina de ideas, una máquina de arte, una máquina de descubrimiento. Esa es la marca de un verdadero visionario. Si la historia de Ada Lovelace, esta mujer extraordinaria que soñó con el futuro digital en plena era victoriana y que nos legó los fundamentos conceptuales de la programación, ha encendido en ti una chispa de asombro y te ha inspirado a valorar el poder de la visión interdisciplinaria y el coraje intelectual, entonces estás sintonizado con el espíritu de innovación que celebramos. Te invito a unirte a una comunidad que explora las vidas y las ideas de aquellos que, como Ada Lovelace, se atrevieron a pensar diferente y a imaginar futuros que transformaron nuestro mundo. Suscríbete ahora mismo a Singularidad Emocional. Nuestro canal no es solo un lugar para aprender sobre el pasado, es un espacio para inspirarte a aplicar esa misma audacia visionaria en tu propia vida y en los desafíos de nuestro tiempo. Buscamos entender la ciencia poética que impulsa la verdadera innovación. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque cada historia que compartimos es una invitación a expandir tu mente y a conectar con tu propio potencial creativo y transformador. Y ahora, una reflexión para ti, inspirada por la encantadora de números. Ada Lovelace vio en una máquina de calcular el potencial para crear arte y ciencia de formas inimaginables para sus contemporáneos, aplicando su ciencia poética. En el mundo actual, con las herramientas tecnológicas a nuestro alcance, IA, biotecnología, realidad virtual, etc., ¿cuál es esa aplicación poética o inesperada de una tecnología existente que crees que podría tener un impacto transformador y que quizás estamos pasando por alto porque estamos demasiado enfocados en sus usos convencionales? Comparte tu visión en la sección de comentarios. Tu imaginación podría ser la semilla de la próxima gran idea. Finalmente, si la vida de Ada Lovelace y su extraordinaria capacidad para fusionar la lógica y la imaginación te ha inspirado, si te ha recordado que las ideas más poderosas a menudo provienen de aquellos que se atreven a cruzar las fronteras entre disciplinas, comparte este video. Compártelo con jóvenes estudiantes, con científicos, con artistas, con programadores, con cualquiera que necesite un recordatorio de que el futuro pertenece a aquellos que, como Ada, tienen el coraje de soñar con él antes de que exista. Recuerda, la imaginación es el motor del descubrimiento y la lógica es el timón que nos guía. Ada Lovelace nos enseñó que cuando ambos trabajan en armonía, no hay límites para lo que la mente humana puede concebir y eventualmente crear. Honra tu propia ciencia poética.